Le quiero mandar un fuerte agradecimiento especial a los miembros del canal que contribuyen en apoyar mi contenido en YouTube. Recuerda que también te puedes unir por menos de 10 pesos mexicanos. Los quiero mucho, gente hermosa de YouTube. Todo comenzó aquella noche. En esa noche, algo desconocido cayó súbitamente desde las estrellas del espacio, hacia los enormes océanos de mi planeta. Mi pueblo se unió a la tarea de investigar el lugar de impacto de aquello que cayó del cielo cubierto de llamas. Días después de una tarea colosal de encontrar la zona de impacto y sacar aquello del océano, nos dimos cuenta de algo. Al principio creíamos que era un meteorito bastante gigante por el tamaño que pudimos notar mediante los satélites que orbitan nuestro planeta, pero no era un meteorito, porque aquello que cayó en el océano era una nave de origen desconocido, o al menos lo que quedó de la nave, parecía exactamente a los restos calcinados y destruidos de una nave muchísimo más grande. Mi gente estaba confundida, no sabíamos de dónde había llegado o qué había pasado con la tripulación. No encontramos ni un solo cadáver dentro de la nave, ni menos algún documento o registro de voz señalando lo ocurrido en esta nave. Lo único que encontramos fue esta extraña estructura dentro almacenamiento. Mi gente comenzó a hacer preguntas cuando vimos que esta estructura parecía tener alguna clase de vida inteligente, porque se intentaba comunicar con nosotros. No era nuestro idioma que usaba o ninguno que nuestro planeta, ni menos parecía estar usando palabras provenientes de algún lado, sino que parecía que nos hablaba mediante nuestras mentes. Al final, mi gente llevó lo que quedó de la nave y esta estructura extraña a ser revisada, pero conforme pasó los días, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en mi planeta. Exactamente me refiero con mi gente. Muchos de ellos comenzaron a insinuar que esta estructura era un enviado de nuestro Dios, que ellos escuchaban y entendían las palabras del artefacto. Otros querían que se devolviera al océano, ya que comenzaría a tener visiones y pesadillas relacionados con este objeto misterioso. Y por último había quienes exigían que se destruyera, porque desde que llegó aquella estructura, comenzarían a sentirse muy enfermos y sentirse raros con sus cuerpos, como si estos ya no les perteneciera. Las cosas continuaron así, hasta que comenzaron a ver avistamientos de monstruos, comenzaron a matar y asesinar a sangre fría. No mostraban nada de piedad, ni menos alguna clase de arrepentimiento. Fue allí que comenzó a inundar el caos en todo mi planeta. Aquellos que adoraban al artefacto hicieron un golpe de estado y así se apoderaron del objeto en cuestión, para después convencer a todos que debían unirse al artefacto, que finalmente había revelado su nombre, el cual era la efigie. El gobierno intentó poner orden, pero fueron superados por esos monstruos, y más la ayuda de los fanáticos de la efigie, no tuvieron oportunidad alguna. Al final y con el paso de los días, esos monstruos habían matado a casi todo mi planeta, incluso mataron a los religiosos de la efigie. Parecía ser que necesitan material orgánico muerto para que uno de esos monstruos pueda nacer, pero también pude ver que la efigie siempre estuvo convirtiéndonos en monstruos. No sé exactamente cómo, pero llegué a deducir que mediante frecuencias, es capaz de modificar las células de un ser vivo a voluntad. Así fue como convirtió a mucha de mi gente en monstruos. Ahora estoy aquí, escondido en mi búnker personal, viendo cómo esos monstruos lograron derribar la primera puerta del búnker, y ahora me buscan desesperadamente para matarme. Pero eso no es todo. Ahora mismo estoy viendo cómo esos monstruos infames se están reuniendo al frente de la efigie. ¿Qué estarán haciendo?
Dios mío, no sé qué están haciendo esas malditas cosas, pero parece ser que todos esos monstruos se están uniendo en cuerpo y alma a la efigie, y esta misma está comenzando a hablar, quizás está intentando comunicarse con algo más, su voz se puede oír por todo el planeta, ahora ya no sé qué más pueda suceder, pero ya no importa, este es mi fin, porque esos monstruos ya me encontraron, y escucho cómo intentan romper desesperadamente la puerta de mi habitación. Finalmente rompieron la puerta, me levanto de mi silla y abrazo el cruel destino que me espera, y justo cuando una de esas criaturas perforó mi pecho salvajemente, logré ver algo que me asustó muchísimo más que mi propia muerte, y fue ver cómo en la órbita de mi planeta había una enorme forma de vida sumamente colosal con forma de luna. Al parecer la efigie intentaba hablar con esta clase de criatura cósmica y al final lo logro. Antes de morir, grito en voz alta estas palabras: yo sé que algún día aparecerá alguien que sea capaz de plantarle cara, sé cuánto ni cómo, pero de verdad espero que algún día alguien llegue a ponerle fin a este ciclo de muerte, dolor y violencia de una vez por todas. Esperen, ¿qué acaba de pasar? Hace un momento me encontraba junto con mis compañeros de escuadrón intentando repeler el avance de esos extraños monstruos, pero de repente y sin previo aviso alguno, fui teletransportado misteriosamente a este extraño y desconocido lugar. No sé qué habrá pasado, pero definitivamente mis instintos me dicen que no estaré a salvo por mucho tiempo en este lugar. Esperen, ¿qué es esa cosa flotante que viene directamente hacia mi ubicación? Bienvenido, querido humano. De seguro te preguntarás quién soy yo, qué es este lugar. Para tu desgracia y tu fortuna te puedo contestar la segunda pregunta, pero la primera no. Por motivos personales y por falta de tiempo, habrá que saltarnos la parte donde yo me presento y tú también, así que te diré en dónde te encuentras en estos momentos y del por qué te traje a ti. En primera instancia, este lugar se llama la biblioteca, un lugar donde se almacena un mítico objeto, mejor conocido como el índice de activación. Dicho objeto es sumamente importante que lo consigas, debido a que con esa llave, tú activarías el mecanismo de defensa, para así eliminar de una vez por todas con esas horripilantes abominaciones que se encuentran libres por todo el lugar, matando a diestra y siniestra a cualquier organismo viviente, tales como los miembros de tu escuadrón. Pequeño humano, en estos momentos tus amigos humanos se encuentran siendo brutalmente masacrados por estos monstruos. Y adicionalmente usarán los cuerpos difuntos de tus amigos y amigas, debido a que estas criaturas necesitan utilizar la biomasa de los seres vivos para transformar sus cuerpos en más ejemplares de estas aberraciones. Así de esta manera seguirán expandiendo su ejército de muertos vivientes hasta el infinito. Inclusive si llegaras a escapar de este lugar y volvieras a tu planeta, ten por seguro que algún día estos monstruos también llegarán a tu mundo, y cuanto eso sucede, será su perdición.
debido a que uno solo de estos monstruos es más que suficiente para poner en peligro no solo un planeta, sino la galaxia entera. Y créeme que ya una vez estuvieron a punto de conquistar a todo el universo al convertir a todos los seres vivos en muertos vivientes. Así que dime, mi adorado y mejor amigo humano, ¿me ayudarás a conseguir el índice de activación y detener a esta horrible plaga aquí y ahora? En el momento que acabo de hablar, aquel objeto con forma de esfera, el cual se encontraba flotando en el aire, me quedé profundamente pensando en las cosas que me habían sucedido en los últimos días. La nave espacial militar que me encontraba viajando fue atacado y nos obligaron a aterrizar de emergencia en este extraño planeta con forma de anillo, y ahora no solo tengo que lidiar con los alienígenas que tengo de enemigo de toda la vida, sino que ahora me tengo que abrir paso a través de este misterioso lugar llamado la biblioteca, para conseguir ese índice de activación y así frenar la infección de estos misterios monstruos, que se asemejan mucho a los muertos vivientes. Sinceramente, el destino actúa de maneras misteriosas, pero si no actúo ahora, puede ser que algún día estos muertos vivientes lleguen al planeta Tierra y será definitivamente el fin de toda la humanidad. Así que decidí aceptar la misión y me aventuré adentro de la biblioteca. Veo que has aceptado la misión, me alegro muchísimo, pero no es por presionarte ni nada. Pero la infección, junto con toda esa horda de monstruos, ya ha llegado a la biblioteca, así que prepara tus armas primitivas. Porque tendrás que abrirte paso a través de miles de esas aberraciones, matándolas, cercenándolas y descuartizándolos. Así que te deseo buena suerte, humano. Cuanto consigas la llave, te sacaré de aquí sano y a salvo y te llevaré a otro lugar seguro. Así que te espero hasta el nivel más alto de la biblioteca donde se encuentra el índice de activación. Suerte, humano. Así que una vez que se fue aquella esfera que flotaba, me aventuré a través de la biblioteca. No tardé mucho tiempo en ver la llegada de esos monstruos, porque empezaron a salir de varias partes de la biblioteca. Es como si de alguna manera supieran que estoy buscando el índice de activación y quisieran detenerme a cualquier costo, así que una vez que encontré el camino para ir a los siguientes niveles de la biblioteca, me prepararé para enfrentarme a esos monstruos, pero me aterra y me asusta tener que pelear contra estos monstruos, porque siento como si estuviera luchando contra algo que desafía cualquier lógica, tanto la humana como la de Dios. Definitivamente estos monstruos no deberían de existir, porque puedo ver perfectamente a través de mi casco los horribles y asquerosos aspectos que tienen estos monstruos. Puedo ver también sus comportamientos enfermizos y sus movimientos antinaturales, y lo peor del asunto es que me encuentro totalmente solo en este enorme lugar, el cual poco a poco se comienza a llenar de esos malditos muertos vivientes. Entre más avanzo por la biblioteca, más cansado, agotado, fatigado y exhausto me siento. No puedo parar de pensar que alguno de esos monstruos que acabo de asesinar, quizás sea el cadáver reanimado de alguno de mis compañeros, camaradas, o colegas de armas. Quizás tenga razón o quizás no, pero lo que más me aterra es pensar que quizás una pequeña parte de la conciencia de mis amigos fallecidos aún esté consciente, aún después de haberse transformado en esas horribles criaturas muertas, y que esa pequeña parte consciente de ellos mismos deseen desesperadamente la muerte para acabar con su constante sufrimiento y poder descansar en paz. Pero antes que pudiera perderme totalmente en mis pensamientos, me percaté que había estado combatiendo contra estos monstruos en automático mientras estaba perdido en mis pensamientos y no me había percatado lo de las heridas que me causaron esas criaturas parásitas, ni mucho menos que me había quedado sin balas de mis armas. Pero para mi suerte, me percaté que ya me encontraba en el último nivel de la biblioteca, así que estaba a cuestión de pocos metros de distancia de conseguir el índice de activación, y aquel objeto en mis manos. Estaré a salvo.
porque aquel ser metálico volador me sacara de este infierno de carne infecciosa, así que me apresuré a correr y tomar el objeto, pero me di cuenta, que detrás de mí en diferentes direcciones varios grupos de esos monstruos reanimados me venían persiguiendo desesperadamente, así que sin armas ni munición, mi única opción es correr por mi vida y tomar el objeto. Así que empecé a correr lo más rápido posible que mis piernas me permitieron, pero a este punto, me encontraba tan agotado y cansado, que sentía que estaba a punto de caer desmayado en el suelo. Adicionalmente sentí sumamente pesado todo el cuerpo, debido a que mi cuerpo está totalmente cubierto de sangre y vísceras de estos zombies asquerosos. Pero aún así seguí corriendo, y justo cuando me encontraba a pocos metros de alcanzar el índice de activación, sentí como uno de esos monstruos me agarró uno de mis brazos y sin dudar ni un solo segundo, aquella criatura putrefacta me arrancó el brazo izquierdo completamente. Aún así, pese a ello y con muchísimo dolor, logré seguir consciente tras sufrir el desmembramiento de mi brazo, pero no me di cuenta que adelante de mí había otro monstruo y antes que pudiera reaccionar, me atravesó el pecho con una de sus manos. Se podría ver claramente cómo había logrado perforar mi caja torácica y junto con ello, también perforó la gran parte de mis pulmones. En el brazo del monstruo y en el suelo pedazos tanto grandes como pequeños de mis pulmones y un parte de mi corazón. Aún así, tras recibir este golpe fatal, apreté los dientes y sacando mi cuchillo, logré cortarle el brazo al monstruo y posteriormente lo apuñalé varias veces en el cráneo hasta que se murió, pero mi destino estaba sellado en el momento que sentí que varios de estos muertos vivientes me apuñalaron y golpearon violentamente todo mi cuerpo con sus brazos deformes en repetidas ocasiones, hasta me arrancaron casi toda la piel de mi espalda y me rompieron la columna vertebral. Para este punto estaba a cuestión de pocos segundos de perder el conocimiento, pero aún así me arrastré desesperadamente por el suelo mientras que estos monstruos me seguían rompiendo mi espalda con sus ataques, y cuando estaba a punto de alcanzar el índice de activación con mi mano, fue en ese momento que los monstruos me arrancaron ambas piernas y posteriormente me tomaron de mi único brazo y también me lo arrancaron. Para este punto, me encontraba tirado en el suelo de la biblioteca, sin brazos, sin piernas y con mi caja torácica perforada. Aún así me negaba a morir, me negué a que este fuera mi final. Me aferré lo mejor posible a la vida, pero al final todo fue en vano, porque llegaron varios de los monstruos que se encargaban de transformar los cuerpos vivos o muertos de los seres vivientes en esas horribles y asquerosas criaturas muertas. Empecé a sentir como rápidamente todo mi cuerpo empezaba a sufrir una mutación acelerada. También sentí como mis recuerdos junto con mi personalidad se iban borrando rápidamente. En cuestión de pocos segundos me iba a transformar en uno más de esos monstruos. Por favor, no quiero convertirme en esas cosas. Por favor, que alguien detenga esto, que alguien por favor me mate. No quiero formar parte de estas aberraciones. Por favor, no quiero olvidar a mi familia, a mis amigos, a mi mujer e hijos. Por favor, que alguien me mate. Mátenme, se los suplico, por favor, mátenme y acaben con mi sufrimiento. Mátenme, por favor. Contra todo el mal que el infierno pueda conjurar, contra toda la perversión que la humanidad puede producir, les enviaremos solo a ti. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. Durante muchísimo tiempo,
Todas y cada una de las distintas especies demoníacas que habitan en el infierno gozaron de cierta tranquilidad y paz, debido a que no había ningún ser viviente ni mucho menos alguna especie o civilización contrincante que fueran capaces de ser una terrible amenaza para todos los demonios del infierno. Así continuaron las cosas durante muchísimo tiempo más, horas, días, semanas, meses, años, lustros, décadas, siglos, milenios, y hasta pasaron miles de millones de eones, y aún así en ningún momento de todos esos millones de eones llegó alguien que sea amenaza para todo el mismísimo infierno. Hasta que un día llegaron ellos, y junto con su llegada, apareció finalmente el único ser viviente que no solamente sería capaz de amenazar a todo el infierno en su totalidad con solamente su simple presencia, sino que también sería capaz de convertirse en el terror más profundo y absoluto de los demonios, y no únicamente de los demonios más débiles de la jerarquía de todo el infierno, claro que no, sino que también sería capaz de provocar un miedo absoluto y un terror sin igual a los demonios más fuertes y de mayor importancia de la jerarquía del infierno. Aún recuerdo muy bien aquel día. En ese mismo día todo el infierno se sacudió tras su llegada, y junto con su llegada, también llegaron miles de soldados llamados, los Centinelas de la Noche. Estos soldados centinelas fueron vendidos y engañados de una forma bastante despiadada por sus propios líderes por cuestiones personales. Así fue como estos centinelas de la noche acabaron en el infierno, pero inicialmente estos tenían la misión de invadir al infierno en grandes tropas de soldados y acompañados de poderosos e impresionantes robots de combate gigantescos, armados hasta los dientes del mejor arsenal para matar y descuartizar a cualquier tipo de demonio a su paso. Estos mismos robots gigantescos se llamarían Adlans. Aunque inicialmente los Centinelas de la Noche tuvieron un excelente plan de combate para enfrentarse a las hordas interminables de demonios del infierno, no se esperarían de la traición a manos de sus propios líderes a los cuales tanta confianza y orgullo le tenían, así que por esta misma traición fue que en el momento que los Centinelas de la Noche atravesaron los portales para llegar al infierno, en vez de llegar como un poderoso y numeroso ejército listo para el combate, fueron separados en pequeños grupos de máximo 3 soldados y abandonados en lugares aleatorios del infierno. Pero eso no sería lo peor del asunto, porque sin duda alguna lo peor y más terrorífico fue que cientos de miles de demonios los estaban esperando a cada uno de ellos. Ahora los solitarios y abandonados Centinelas de la Noche tenían que enfrentarse a hordas enteras de innumerables demonios, pero los Centinelas de la Noche, en vez de caer en el terror y desesperación de la situación que les rodeaba, no duraron ni un solo segundo de combatir en contra de los demonios y morir luchando contra hordas y hordas infinitas de estos monstruos. Así fue como estos Centinelas de la Noche se abrieron paso por todo el infierno, asesinando a sangre fría y sin ningún tipo de piedad para los demonios, y pese a que un tiempo después de su llegada al infierno sus robots de combate se quedarían sin energía y sus armas se hayan quedado sin municiones, aún así nada pararía la carnicería que estaban librando los Centinelas, porque a pura mano limpia continuaron asesinando y descuartizando a cualquier tipo de demonios a su paso, e incluso llegaron a matar a decenas de titanes demoníacos que llegaron a cruzarse en su camino. Pero tarde que temprano las fuerzas de los Centinelas de la Noche cayeron y uno a uno fueron asesinados por los demonios, pero aún así estos soldados dejaron en claro que son y fueron excelentes rivales para todas las fuerzas demoníacas del infierno. Al final todos los Centinelas de la Noche murieron en el campo de batalla, lucharon literalmente hasta el último segundo de sus vidas para erradicar de una vez por todas a todas las fuerzas demoníacas del infierno, pero al final no pudieron cumplir su misión y todos ellos murieron en el intento. Pero no todos los Centinelas de la Noche habían muerto aún, porque contra todo pronóstico aún quedaba uno de ellos con vida. Este mortal aún seguía diezmando a todo demonio que se le cruzara en su camino, pese a que estaba completamente solo, sin armas y sin ninguna esperanza ni oportunidad de salir del infierno. Aún así a este humano no le parecía importar en lo más mínimo escapar del infierno, sino todo lo contrario, parecía estar disfrutando de su carnicería brutal y visceral en contra de los demonios.
Al principio creí ingenuamente que este mortal caería al igual que el resto de los centinelas de la noche, pero no fue así en lo absoluto, porque el tiempo transcurrió y este humano seguía asesinando miles de millones de demonios, como si se tratara de un simple juego para él. No importaba en lo absoluto qué clase de demonios se enfrentara, él simplemente es capaz de partirlos a la mitad y matar a los demonios con sus propias putas manos, hasta incluso podría matar titanes solamente con sus manos, sin ningún tipo de ayuda de alguien más, sin ningún tipo de arma. Aquel mortal se enfrentó a caballeros del infierno, a cacodemonios, espectros, acechadores, caballeros del terror, mancubus, revenants, merodeadores, varones del infierno, cazadores infernales, tiranos y hasta incluso titanes, y a todos y cada uno de ellos los mató con sus propias malditas manos. Para este punto ya había pasado muchísimo tiempo desde la llegada de este mortal. Pasó literalmente eones en el infierno matando a sangre fría a todos los demonios, sin importarle nada en absoluto más allá de vernos a todos nosotros muertos ante sus propios pies. Este hombre simple y sencillamente no conocía en su vocabulario las palabras piedad y misericordia. Él no pararía hasta matar a cada uno de nosotros, así que tras mucho tiempo de presenciar cómo aquel mortal seguía abriéndose paso en el infierno matando a todo aquello que fuera un demonio, fue entonces que se decidió que si no podríamos matarlo, entonces podríamos sellarlo y poner a este hombre en un estado de sueño profundo y rezar que nunca más se volviera a despertar, porque de lo contrario sería capaz de matarnos a todos y cada uno de nosotros y acabar completamente con el infierno. Fue así que sellamos al humano en una tumba de piedra y le retiramos su armadura, adicionalmente lo dejamos desnudo y lo escondimos en el lugar más secreto y recóndito del infierno para que nadie nunca jamás lo despierte de su largo sueño. Así que tras sellar a aquel humano que había logrado amenazar con éxito a toda la existencia del infierno, la paz volvió y todo parecería quedar en el pasado, el recuerdo de aquel hombre y sus numerosas carnicerías que había hecho por todo el infierno, pero la paz no duraría mucho tiempo, porque un día llegaron un grupo de humanos al infierno y encontraron la tumba del mortal y se la llevaron a su estación humana ubicada en el planeta de Marte. Ahora siento un auténtico terror y miedo absoluto que aquel humano se despierte de su sueño profundo y que regrese a completar su misión de asesinar a cada uno de los millones de demonios que existen en el infierno. En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió, consumido por las ascuas del Armagedón. Su alma ardió en los fuegos del infierno y, demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su voraz odio, y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas de la noche, y los que probaron su espada le llamaron asesino de la muerte. No hace mucho tiempo, tenía una vida relativamente normal, pero un día del año de 1951, las cosas cambiarían para siempre. Todo en mi vida dio un giro de 180 grados, y también cambió permanentemente la vida de todos nosotros en este mundo, porque recuerdo muy bien que aquel día comenzaron a aparecer en los periódicos de mi país noticias sobre graves conflictos armados en el continente europeo. Al principio creíamos que se trataba de una Segunda Guerra Mundial, que una vez más el ejército alemán junto con sus aliados se habían levantado en armas para intentar una vez más conquistar a todos los países del mundo, y ese mismo pensamiento se había instalado en el cerebro de todas las personas de mi país y del resto del mundo. Así pasaron algunos días más,
Cuando comenzaron a suceder estos eventos, yo ya cumplía con la mayoría de edad requerida para alistarme al ejército de mi país, así que tan solo era cuestión de tiempo para que fuera a la guerra. Tal idea me tenía sumamente nervioso y con bastante ansiedad, pero si tenía que defender mi familia y a mi país, entonces daría con mucho gusto mi vida para defender lo que más aprecio. Pero con el paso de las semanas, también llegaban más noticias sobre la guerra en Europa. En los periódicos hablaban sobre cómo el Real Ejército británico, junto con la ayuda de sus países aliados, tenían serios problemas para detener el avance enemigo y junto con ello miles de personas morían alrededor de toda Europa. En este momento creí que verdaderamente sería el fin de Europa, y que finalmente los alemanes habían logrado conquistar y apoderarse de todo el continente europeo, así que más semanas pasaron y a su vez comenzaron a llegar más noticias sobre la guerra, pero también comenzaron a llegar ciudadanos europeos a mi país en la búsqueda de un refugio por las guerras que acontecía en sus países natales. Fue en esos días donde las cosas se pusieron bastante extrañas, debido a que los refugiados comenzaron a contar sobre las cosas que sucedían en sus países. Narraron que no se trataba de una segunda guerra mundial, ni mucho menos era una guerra ordinaria, sino era algo mucho peor que un conflicto bélico entre países, sino que se trataba de extraterrestres. Al escuchar eso, creí que los refugiados habían perdido totalmente la cordura y todo sentido de la razón humana, debido a las innumerables cosas horribles que tuvieron que presenciar durante sus semanas en la guerra. Pero mientras más información daban los refugiados, cada vez más fui convencido de sus palabras. Desgraciadamente, según me contaron, dijeron que hace algunas semanas atrás comenzaron a aparecer enormes estructuras metálicas voladoras en varias partes de Europa. Estos extraterrestres comenzaron a matar y a destruir varias ciudades en cuestión de pocos días. En respuesta a ello, los ejércitos de Europa se unieron en una alianza para detener a los extraterrestres, pero realmente es difícil combatirlos, debido a que poseen una mejor tecnología armamentística que la humanidad. Varios de los refugiados me contaron haber visto monstruos enormes que poseían armamento y armadura para protegerse de los ataques. Otros me contaron sobre grandes estructuras metálicas con forma de arañas que podrían destruir fácilmente los tanques del ejército británico. Y por último me contaron sobre la apariencia de los extraterrestres, que al parecer son los líderes. Son extremadamente altos y delgados, poseen una extraordinaria piel que los protege de las balas, tiene 4 ojos en el cráneo en lugar de 2, y por último son de un color verde oscuro. Tras escuchar estas palabras quedé totalmente perplejo. Si todas las palabras que había escuchado de los refugiados son de verdad ciertas y no delirios de personas que perdieron la cordura y ya no pueden diferenciar la realidad de la ficción, entonces la situación en Europa es realmente muchísimo peor de lo que me imaginaba. Pese a tener esa información no cambiaría mucho las cosas, porque después de todo soy un ciudadano común en mi país, pero eso cambiaría en pocos días, porque mi nación decidiría mandar ayuda al continente europeo, específicamente al país de Inglaterra, así que se planeó en enviar a más de 12.000 soldados estadounidenses en respuesta de la ayuda solicitada de parte de los británicos. Así que en esos días me reclutaron para unirme al ejército americano, y en cuestión de pocos días más, ya estaba a bordo de un enorme buque de guerra con rumbo al continente europeo. Pese a las circunstancias de la situación, podría observar que los demás soldados del navío se encontraban asustados o nerviosos, muy pocos se encontraban tranquilos y calmados. Al parecer no fui el único que escucho sobre los rumores de los extraterrestres, pero sean humanos o extraterrestres, aún así teníamos el deber de ayudar a nuestros aliados británicos y detener todo avance del enemigo que amenazaba con acabar a toda la humanidad.
En poco tiempo llegamos a las costas de Europa, y apenas llegando pude ver con mis propios ojos que todos los rumores que había escuchado de los extraterrestres son verdaderas. Miré con horror a cientos de esos extraterrestres acompañados de monstruos de toda clase de tamaños y formas. Estos mismos se encontraban masacrando brutalmente al ejército británico, no mostraban ningún tipo de piedad en lo absoluto. Las armas que portaban los extraterrestres definitivamente nunca antes se había visto jamás, porque de un solo disparo son capaces de destruir no solo la armadura de los soldados, sino que también podrían destruir junto con ello la carne humana con muchísima facilidad. Parecía que este era el final de Europa, y eventualmente también del resto del mundo, porque nadie ni nada podría detener el avance de las quimeras.